vamos a continuar entonces. Hablábamos de el proceso de el pecado de David que termina en adulterio y asesinato, y vemos como un endurecimiento gradual, sin sobresaltos para la conciencia, nos lleva a ya no distinguir el pecado, nos lleva a nublar por completo nuestra vista de lo que en otra ocasión, en otro momento podría ser muy claro en nuestra vida. Pero ¿cuál es la constante? No estábamos mortificando el pecado en ese momento, ¿no? A veces, no sé a ustedes si les pasa, pues nos podemos sorprender de nuestras reacciones, ¿no? En una ocasión una persona me agarró así un poquito fuera de balance, ¿no? Es una persona que pues le gusta hacer bromas medio pesadas, ¿no? Y llega y así, pues de la nada, ¿no? Dice, ¿vas al teatro? Yo, no. Me dice, ¿y esas entradotas? Ay, le digo, o sea, cae así de peso, ¿no? Una bromita con alguien que uno no se lleva y que está más gente escuchando la conversación, ¿no? O sea, uno pues trata, ¿no? De contenerse. Pero ese tipo de experiencias sirven porque precisamente nos pueden dar la pauta de dónde estamos parados, o sea, nuestra reacción. eh, yo, pues cuesta trabajo, ¿no? A veces quedarse callado, ¿no? Porque pues uno tiene ahí luego respuestas, ¿no? La carne tiene respuestas. Me acordaba yo de un predicador que una vez le escuché decir, ¿no? Que vio a otro amigo que tenía años sin ver y yo le iba a aplicar esa, ¿no? Que dice que lo vio después de tantos años y dice, tú como mueble fino, ¿verdad? Bien acabado. Pero dije, tengo que soportar la prueba y guardar eso, ¿no? Entonces, vemos que una característica de la falta de mortificación del pecado en nuestra vida es precisamente que nos está llevando de manera gradual al endurecimiento en una o varias áreas de nuestra vida. Y ese endurecimiento gradual, que la característica es que no tiene sobresaltos fuertes para el alma o para la conciencia, es que finalmente termina con un endurecimiento total. Es decir, ya no veo yo lo malo que hay en eso. Y en ese sentido, bueno, hemos visto de cerca algunos casos en donde la persona o nosotros podemos estar en una condición espiritual tan terrible que nuestro pecado es tan evidente para otros, porque ya es un pecado que es totalmente opuesto o contrario a lo que la Escritura dice, y nosotros ya tenemos un endurecimiento tal que no solamente hacemos la paz con nuestro pecado, sino que nos volvemos completamente hábiles en racionalizarlo para convencernos en nuestra mente que no estamos pecando. Es decir, ¿cuál es el pecado más terrible o más grave en el creyente? El pecado que en lugar de estar siendo confesado y mortificado, está siendo racionalizado. Yo merezco esto, ya me lo merecía, ya se lo merecía, ya eran muchas. No se vale que me traten así. Y la mente, bueno, la vieja naturaleza nos va a dar, dice, ¿en serio te quieres ir por ese lado? Mira, tengo toda esta carpeta de argumentos para ti, para que veas que tienes razón en estar molesto, en estar enojado. Tienes razón en tu reacción, tienes razón en la forma que le contestaste, tienes razón en... Y nosotros tenemos que aprender a identificar eso, aprender a identificar que básicamente la mayoría de los pecados van a llegar a una de estas tres raíces: el orgullo, la autosuficiencia o la autojustificación. Prácticamente cualquier pecado que ustedes piensen, al final
va a caer en una de estas tres raíces: el orgullo, la autosuficiencia o la autojustificación. Y Dios, que es bueno y que es misericordioso, ¿qué creen? Es precisamente con lo que está tratando en nuestra vida de raíz. Este ejemplo me encanta porque yo creo que todos de alguna manera muchas veces nos hemos sentido identificados con esto. Dios nos pone en una situación de necesidad y hay alguien que nos ayuda, pero ese alguien que nos ayuda a la vuelta de la esquina nos empieza a echar en cara su ayuda, ¿no? Y entonces viene la reacción de autosuficiencia. Dice, y uno dice internamente: no vuelvo a pedir ayuda, prefiero morirme de hambre que volver a pedir un favor. Y Dios, en su misericordia, nos vuelve a poner en la misma situación. Porque el problema no es que Él provea otra forma de salir de eso. El verdadero problema, ¿cuál es? Que no queremos depender de nadie, incluido Dios. Tal vez no lo decimos conscientemente, pero honestamente, hermano, y esto yo sé que igual y puedo tocar fibras sensibles. Honestamente, si te dan a escoger, ¿prefieres depender de tus habilidades o de la gracia de Dios? No me contestes. Yo sé la respuesta correcta, pero sé que todos estamos batallando con la otra. En mayor o menor medida, todos estamos batallando con la otra. Y ese es el pecado de autosuficiencia, que esa es la razón por la que las doctrinas de la gracia son tan chocantes para el hombre caído, que dice: yo quiero colaborar con mi salvación. Y el Evangelio te dice: no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que necesitas que te sea hecho. Y mientras no aceptes que Cristo ya lo hizo todo, tú vas a estar insistiendo en colaborar con obras para decir: a mí no me pueden venir a decir que solamente es por gracia. Tal vez no lo expresemos nunca de esa forma, pero el insistir en las obras es dar evidencia que muy en lo profundo que sigue habiendo una raíz de autojustificación y una raíz de autosuficiencia. ¿Qué va a tener que hacer entonces Dios en nuestra vida? A muchos de nosotros nos va a tener que quitar todo lo que nos hace sentir seguros para romper la autojustificación y la autosuficiencia y ver si realmente nosotros es suficiente su promesa de vida eterna, de perdón de pecados, y si es suficiente que solamente nos podemos gozar en Cristo, sea cual sea nuestra necesidad. Entonces, ¿saben qué? Empieza a adquirir mucho sentido la vida de los discípulos. ¿Quiénes fueron a la mayor gloria posible en este mundo y experimentaron los mayores privilegios de estar con el Maestro 3 años? Los que murieron martirizados, sin nada de qué confiar en la carne, absolutamente nada, pero totalmente gozosos en la esperanza eterna, conscientes de que estaban por atravesar una línea donde volverían a ver a su Maestro en gloria y donde entrarían a un gozo indescriptible. ¿Dónde está la misericordia de Dios? En una decapitación. Y no estoy diciendo que todos vamos a morir martirizados. Y si así fuera, pues yo me encomiendo al Señor. Y mi confianza es: Señor, y Él lo sabe, si alguna vez, Señor, en mi vida yo veo algo que viene que claramente está más allá de mis fuerzas, mi confianza es que también voy a experimentar una gracia que nunca he conocido. ¿Ustedes creen que alguien como Esteban estaba preparado para su martirio? Pero en ese momento experimentó una gracia que nunca había conocido, porque Dios es fiel
con sus hijos. ¿Y cuál fue el testimonio que da entonces Esteban? Ustedes pueden destruir este cuerpo, pero jamás podrán destruir el decreto de salvación que Dios ha dado sobre los suyos, que permanecerán hasta el fin. Ahora, entre una cosa y la otra, ¿qué hay? Todo un proceso de un padre amoroso que está trabajando con las raíces más profundas del orgullo, de la autosuficiencia y de la autojustificación. ¿Para qué? Para evitar que ese endurecimiento de cualquiera de esas tres raíces nos lleve a una dependencia de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestras obras, pensando que con eso nos podemos presentar delante de Dios y no con la justicia de Cristo. Pensando que nosotros dependemos de lo que podemos hacer y no de lo que ya Cristo hizo. ¿Cuál fue la actitud más mortífera de los fariseos? Que también estamos nosotros manifestando en la actualidad. No era la hipocresía, sino era que ya vivían inconscientemente una mentira. Ellos realmente creían que eran religiosos y que eran espirituales. No veían ningún problema. No veían ningún problema que ellos ya sabían o se sentían la autoridad espiritual y estaban totalmente dedicados a evaluar la vida de los demás. Cristo dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Pero ¿quién está sano? Aquel que ante sus propios ojos tiene una justicia suficiente, una justicia propia. Y no sé si ustedes lo ven, pero precisamente del sistema doctrinal que salimos, yo veo a las iglesias tan satisfechas de sí mismas y a los creyentes tan satisfechos de sí mismos, una y otra vez viviendo y expresándose como si dijéramos, hay dos tipos de personas, los buenos en su justicia y los incrédulos viviendo en las tinieblas. Pero los buenos en su justicia no lo son por la obra de Cristo, lo son por sus propios méritos. Y eso es lo terrible del endurecimiento que viene como resultado de no mortificar el pecado. Una de las labores que por alguna razón cada vez es más frecuente en nuestra vida es compartirles el Evangelio a personas que llevan años en el Evangelio. Y el preparar esta enseñanza nos ha ayudado mucho a no frustrarnos en el sentido de decir, cuando yo viene una persona y le digo, oye, pues te invito a comer a la casa, me encantaría platicar contigo. Ah, claro que sí, ¿no? Ya saben que la comida nadie dice que no. Y le exponemos de manera lo más claro posible el Evangelio, tratando de hacerle resaltar o entender los puntos principales de cómo se ejecuta la salvación. Y llegamos a un punto donde estamos esperando una respuesta de decir, hermano, pues renuncia ahora sí que a esas ideas de que pues tú colaboras en tu salvación, renuncia a esas ideas de que pues ustedes saben todo el asunto, ¿no? Todos los matices que tiene. Y hermano, de verdad, si tú crees que yo estoy equivocado, yo estoy abierto a que con Biblia en mano tú me expongas tus argumentos, yo no tengo problema en escucharte, yo quisiera saber qué piensas, y normalmente la respuesta es que se alejan. No hay una respuesta consecuente en el sentido de decir, estás mal, me preocupa tu alma. Al hablar de las doctrinas de la gracia, al hablar de cómo se ejecuta la salvación. Hay normalmente un silencio, pero no hay ninguna intención de cambio
porque a pesar de que sea evidente de que uno les está exponiendo el evangelio verdadero, el endurecimiento ya ha sido tal que evalúan el costo de salir de eso y dicen, no, estoy bien como estoy. Eso me va a costar realmente empezar a tratar con mi pecado de manera seria. Y me gusta la iglesia a la que voy, me gusta el evangelio que he escuchado. Y en un segundo término queda si ese evangelio es bíblico, si ese evangelio realmente le da la gloria a Dios, si ese evangelio realmente está fundamentado sobre lo que claramente enseña la Escritura, la salvación es del Señor. Él no comparte su gloria. Una persona me decía, es que ustedes los calvinistas, bla, 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 que no sé qué. Le decía, si tú me enseñas otra forma de interpretar la Escritura, donde únicamente Dios reciba la gloria y todo el mérito por la salvación, yo estoy listo para escuchar. Pero esa es la gran diferencia. Todas las otras doctrinas le dan la gloria a Dios, pero no le dan toda la gloria a Dios. Y ese es un asunto prioritario para nosotros. Pero otra vez, ¿dónde está la raíz del problema? Autosuficiencia. Yo quiero colaborar con mi salvación. Y es una raíz que a muchos se les ha sembrado con un falso evangelio y se les está abonando y regando todo el tiempo con una falsa predicación, ¿no? Este concepto de empoderamiento, ¿no? Dentro de la iglesia. Vamos a empoderar a la mujer, ¿no? La mujer ha sido tan, ¿cómo llamarlo? Menospreciada, tan relegada, y sutilmente le empiezan a quitar la belleza del rol que Dios ha puesto en la mujer. Le empiezan a vender una idea distorsionada, totalmente humanista, de lo que debe de ser una mujer, de lo que no Dios pide, sino el mundo define como éxito. Y entonces empiezan los problemas, ¿verdad? La mujer pierde de vista la belleza del rol que tiene dentro del hogar, la belleza que tiene su rol dentro de la crianza de los hijos, todas las virtudes y bondades que Dios ha puesto en ella. Me gusta cómo lo dice John MacArthur, decir que la mujer es igual al hombre, es decir que no hay nada extraordinario en ser mujer. Es simplemente otra naturaleza. Entonces, sutilmente que entra un endurecimiento, pero con ese endurecimiento que entra un rechazo deliberado al propósito y a la ley y a los designios de Dios. ¿Y eso en qué termina? En rebelión contra Dios. Al punto que yo ya no distingo que estoy en total rebeldía contra la palabra de Dios y yo me siento espiritual. Y yo me siento un buen cristiano, porque la forma en que yo estoy evaluando mi cristianismo, la forma en que yo estoy evaluando mi espiritualidad no es a través de las escrituras, es a través de mi justicia propia, resultado del endurecimiento, resultado de la falta de mortificación del pecado en mi vida. Por lo tanto, el pecado más peligroso, ¿cuál es? Aquel que en lugar de estarse confesando continuamente y yendo al arrepentimiento, yo estoy racionalizando continuamente, al punto que yo llevo esta argumentación en mi mente a un perfeccionamiento que ya en mi mente suena muy bien. Y hasta empiezo a convencer a otros. Y entonces el pecado de esos otros ya en medida es responsabilidad mía. Casi sin quererlo, casi sin notarlo, me vuelvo un falso maestro.
Y ni siquiera estoy hablando de que lo estoy haciendo por dinero, lo estoy haciendo porque es tan fuerte la raíz de autojustificación, de autosuficiencia, que yo quiero a toda costa defender mi pecado, racionalizarlo, argumentarlo de una manera muy elevada, muy sofisticada, y yo ya empiezo a convencer a otros. Ya tengo convencida mi alma, ya a mi conciencia le puse cinta canela, está totalmente enmudecida y ahora yo empiezo a convencer a otros, ¿no? Aún los creyentes más santos caerán en pecados escandalosos si abandonan su deber de mortificar continuamente el pecado. Aún aquellos que nosotros diríamos, no, el hermano, ¿cómo crees? Pues dale 2 semanas sin mortificar su pecado y vas a ver si no. Solo la Biblia nos puede hacer entender que cada segundo lo estamos viviendo al borde de la eternidad. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros también entendemos la urgente necesidad de no descuidar la mortificación continua del pecado. Porque si nosotros fallamos en estar utilizando continuamente los medios que Dios nos ha dado para mortificar al pecado, entonces, ¿saben qué? Dios será perfectamente justo en rehusarnos dar más medios. John Owen dice, esta es una de las verdaderas aplicaciones de la parábola de los talentos. Muchas veces nosotros la parábola de los talentos la hemos visto en un sentido de hacer productivo lo que Dios nos ha dado, y eso está bien. Pero él dice, a alguien le fue dado un talento, a alguien 2 y a alguien 5. El de 5 va y hace otros 5. Es decir, el de 5 ya entendió 5 medios de gracia para mortificar su pecado, ¿y qué creen que hizo? Los duplicó en su vida. Pero el que fue y guardó el medio de gracia para mortificar el pecado en su vida, deliberadamente está desobedeciendo el mandato y deliberadamente se está metiendo a endurecer su conciencia. ¿Qué sucedió con ese? Le fue retirado el medio de gracia. Dice Paul Washer, yo estoy, creo que muy de acuerdo con eso. Dice, antes me entristecía ver la cantidad de falsos maestros que hay en Estados Unidos, pero ahora empiezo a entender que es un juicio de Dios. Un endurecimiento tal de los que se llaman cristianos, que Dios ya los entregó a esos falsos maestros. Veíamos estas citas, ¿te acuerdas? Ahí en Lamentaciones y en Jeremías. Fíjense cómo dice Lamentaciones 2:14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Vieron para ti vanidad y locura. Que dice, no descubrieron tu pecado. Descubrir el pecado es el camino de inicio para la mortificación del pecado. Dice, para impedir tu cautiverio. ¿El cautiverio de qué nos habla? Ya de un endurecimiento, una atadura al pecado. Uno de los medios de gracia precisamente que Dios utiliza es la predicación en la iglesia para estar siendo advertidos continuamente de la extrema peligrosidad del pecado en nuestra vida. En otras palabras, por medio de la predicación, nosotros cada vez nos acercamos a ver en este lugar el pecado, como lo veremos, de aborrecible en la eternidad. Por medio de la predicación. Cuando en la iglesia no se está hablando de este tema, no se está hablando de la santidad, se está menospreciando este medio de gracia
que es tan necesario para la vida del creyente y que se está colaborando con el endurecimiento de la conciencia. Es decir, todos necesitamos hacer una combinación y un uso de estos medios de gracia para que nosotros podamos hacer o incorporar más bien más medios de gracia que Dios nos ofrece para poder mortificar el pecado en nuestra vida. Vamos a ver el Salmo 38. Hay una descripción de la condición de alguien que no mortifica su pecado. Dice el versículo 4 y 5, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Es decir, cuando el pecado se fortalece, hace al creyente débil, enfermo, e incluso lo hace propenso a morir. No tiene el mismo efecto que sobre el incrédulo. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 73? Ellos pueden estar vigorosos, rebosantes de vida, ¿no? ¿Y qué sucede? Como no hay ningún temor de Dios, no reciben el mismo trato. Pero Dios en su misericordia, ¿qué va a hacer con el verdadero creyente que está descuidando su tarea de mortificar el pecado? Va a empezar a haber un debilitamiento. Es como esas señales que Dios misericordiosamente manda sobre la vida del creyente. Puede incluso estar enfermo, puede estar débil, y es Dios en su misericordia que nos está advirtiendo una y otra vez. Ocúpate con diligencia del pecado que hay en tu vida. Ocúpate con diligencia de este asunto. Examina lo que hay en ti. Examínate si estás en la fe. Ese es un asunto que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado se opone con toda su fuerza a cada acto de santidad. Cada acto que nosotros queremos ejecutar en esta vía, el pecado se va a oponer simple y sencillamente porque esa es su labor, ¿no? Si estamos nosotros en paz con el pecado, es imposible que estemos avanzando hacia la santidad. Si nosotros firmamos la paz con el pecado, simple y sencillamente, nosotros estamos en una condición espiritual muy grave, muy terrible. Ahora, la causa principal de la falta de mortificación del pecado es que el pecado continúa su obra muchas veces sin que el creyente se dé cuenta. Es decir, aparentemente no está pasando nada, no está sucediendo nada. ¿Era pecado que David subiera a su terraza? No. Aparentemente todo estaba en orden, pero ya las cosas habían avanzado desde antes, ¿no? Había un estado de ¿qué? De relajación. Había un estado de, pues imagínense ahí al oído, ¿no? A los pensamientos de David. Híjole, ¿qué imperio has hecho? Ya te mereces un descansito, ¿no? Mira nomás qué cosa tan grande Dios te ha concedido. Y muchas veces, fíjense, es tan hábil el alma, es tan hábil esa parte caída del hombre, es tan hábil la vieja naturaleza, que hace una mezcla perfecta de cosas que suenan piadosas con cosas que son totalmente perversas. Racionalizar el pecado. Decir, te lo mereces. Te lo has ganado. No te lo tomes tan en serio. No seas radical. Mira, vas a dejar pasar esta oportunidad. Es una demanda sutil, es una demanda modesta, pero que si es aceptada, ¿qué va a hacer? Inmediatamente va a poner otra demanda.
Y si esa es aceptada, ¿qué va a hacer? Inmediatamente va a poner otra. Por lo tanto, una evidencia de la gracia salvadora es esta guerra continua contra el pecado. Si verdaderamente yo he recibido esta gracia salvadora, ¿qué hay en mí? Una guerra constante. Dice Riley, un verdadero creyente tiene paz en su corazón, pero guerra con sus pasiones. Aparentemente es una paradoja, ¿no? Aparentemente es así como entonces, ¿qué tiene? ¿Guerra o paz? Pues si tiene guerra con el pecado, va a tener paz con Dios. Pero si tiene paz con el pecado, está en una condición crítica. Está en una condición espiritual muy, muy terrible, porque está yendo camino a un endurecimiento que puede ser definitivo. Ahora, entendiendo, si verdaderamente hemos sido regenerados, Dios en su misericordia nos va a rescatar de eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es la advertencia aquí y ahora para nosotros? Seamos diligentes en atenderlo. Es decir, no alberguemos el pensamiento secreto en el corazón de decir, y esa es una perversión de las doctrinas de la gracia, o ese es lo que llamamos hipercalvinismo, ¿no? Un salvo siempre salvo, descuidando totalmente el aspecto de que la evidencia de la gracia salvadora es una guerra a muerte con el pecado. Y entonces, yo una vez le decía a una persona, ¿sabes por qué tiene tanto éxito la cuestión esta de las series estas del rapto y de la tribulación? Porque muchas personas, y alguna vez yo también lo pensé y algunas personas me lo dejaron ver, decían, es que hermano, si viene el rapto, entonces ahora sí me voy a poner en serio, en santidad con Dios. Sería como para mí la última llamada de advertencia. ¿En serio te quieres arriesgar a eso? Santiago dice, si ustedes no saben mañana dónde van a estar, o sea, ¿cómo es la vida? Un poquito de niebla, ¿no? Y ustedes pueden saber a qué hora empezó la niebla. Estoy lavando los trastes y ahí hay niebla. Y de repente bajo la vista y de repente ya no está. Así de efímera es nuestra vida. Y así de necio es ese pensamiento. ¿Por qué? Porque es una perversión de la gracia de Dios. Los que claramente dicen, ay no, mi juventud es mía. Ya habrá tiempo de dedicarme a las cosas de Dios. Ojalá Dios te conceda arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese es una racionalización del pecado, ese es un endurecimiento de la conciencia donde realmente no hay ninguna intención de dejar el pecado, sino al contrario, hay una intención de probar más, deleitarse más, sin entender o estar conscientes del peligro de que podemos ser endurecidos de manera definitiva. Hay un concepto, no sé si alguien aquí ha volado aviones. ¿Cuántos? Ay, sí. ¿Sí? ¿Ha volado? Perdón. Pues, dije, ay, la hermana, se me hace que un, un 747, no, no es cierto. Bueno, dicen los que saben que hay una cosa que se llama punto de no retorno cuando está despegando un avión. Y el punto de no retorno es precisamente un punto donde el avión ya alcanzó cierta velocidad y la pista tiene cierta distancia en que pase lo que pase tiene que despegar. No hay marcha atrás. Y yo creo que espiritualmente los llamados que Dios hace a sus hijos eventualmente también pueden tener un punto de no retorno. ¿Dónde lo vemos? Con Israel. Israel llegó a qué? Al punto de no retorno. Es decir,
Cristo hace estas advertencias y ustedes vean el lamento sobre Jerusalén, ¿no? ¿Cuántas veces quise? Y simplemente fueron endurecidos cada vez más hasta el punto que hubo un endurecimiento total tan grave que teniendo enfrente al mismo Hijo de Dios, no lo pudieron reconocer. Y ellos decían, hijos de Abraham somos, ¿no? Entonces, dice John Owen a este respecto, fíjense, cuando los inconversos pueden ver tan poca diferencia entre su vida y la de un cristiano que no mortifica el pecado, entonces tampoco ven ninguna necesidad de recibir el Evangelio. Concluyen que su vida es tan buena como la de cualquier creyente y reafirman su idea de que no necesitan el Evangelio. Es decir, mi endurecimiento contribuye al endurecimiento del incrédulo. Ya no es solamente una cuestión de mal testimonio. Y alguien podría decir, bueno, pero si no son predestinados, ojo, Cristo dice, es inevitable que venga el tropiezo. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Es decir, mi endurecimiento, yo que digo que soy cristiano, puede contribuir al endurecimiento y a la condenación del incrédulo que no está viendo ninguna diferencia en mi vida con la de él. No ve la necesidad del Evangelio, no ve la necesidad de un Salvador, no ve la eficacia del Evangelio en la vida diaria. Ahora, vamos a entrar a un tema que vamos a tratar de explicar de manera negativa lo que no es la mortificación del pecado. Y luego vamos a tratar de explicar de manera positiva lo que sí es la mortificación del pecado, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver 5 cosas que no es la mortificación del pecado. Es decir, que pueden sonar a una práctica sana de la mortificación del pecado, pero que no lo son, que realmente no son efectivos estas prácticas que no contribuyen a la mortificación del pecado. Primer principio que tenemos que entender: la mortificación del pecado no significa destruirlo completamente ni erradicarlo definitivamente del corazón. Repito, la mortificación del pecado no significa destruirlo completamente ni erradicarlo definitivamente del corazón. No significa destruirlo completamente ni erradicarlo definitivamente del corazón. En otras palabras, esta meta no puede ser alcanzada en esta vida. ¿Cuál es el balance para esto? No es una licencia para pecar. ¿Cuál es el balance para esto? Es una aclaración para no frustrarnos. Me encanta cómo lo dice Spurgeon. Dice, el verdadero creyente no es perfecto en obras, pero empieza a ser perfecto en intenciones. No hay tal cosa como perfección en esta vida, porque eso nos llevaría a la justicia propia de manera irremediable. Pero el creyente verdadero que está mortificando continuamente su pecado, empieza a ser perfecto en propósitos. ¿Cómo puedo yo obedecer la ley de Dios si no la conozco, si no la tengo clara? ¿Cómo puedo mortificar el pecado si ni siquiera sé que es pecado en mi vida? Entonces, empiezo yo a crecer en conocimiento y en gracia, y eso me debe de llevar a empezar a poner atención en pecados que a veces ni siquiera sabía yo que era pecado. Ya vimos la cita de Filipenses 3:12. Pablo lo tenía claro ahí en Filipenses 3:12, pero eso no hacía que se detuviera en su carrera. Él dice que prosigo a la meta, sé que todavía no llego, sé que todavía no lo he alcanzado, pero tengo la promesa. Eso no me frustra.
Me da más esperanza de saber, Dios no me ha entregado a la dureza de mi corazón. Ahora más que nunca yo estoy avivado, reconociendo que tengo un conflicto interno, que lo estoy atendiendo, que ahora estoy consciente de los medios de gracia que Dios me ha otorgado, que estoy echando mano de los medios de gracia, que los estoy acrecentando en mi vida y que estoy cada vez más mortificando el pecado en mi vida. Segundo aspecto, no se trata de disfrazar un pecado. Es decir, se puede dejar un pecado de forma externa, pero internamente se puede seguir anhelando participar de ese pecado. ¿Saben dónde podemos ver con claridad esto? Cuando viene una prueba difícil en nuestra vida, cuando viene una prueba complicada en nuestra vida, cuando viene un periodo de aflicción complicado en nuestra vida y de repente de un día para otro viene la respuesta, viene la tranquilidad de parte de Dios y podemos ver la mano de Dios, ¿qué tanto nos relajamos? ¿Cuánto tiempo tardamos en volver al mismo pecado? ¿O ya no volvemos? Es como los marinos que están en una tormenta y para salvar la vida tienen que aventar su mercancía preciosa al mar. Y una vez que avientan esa mercancía y pasa la tormenta, ¿cómo añoran lo que aventaron al mar? Pero olvidan que eso les permitió salvar la vida. Decíamos ayer, han hablado con personas que cuentan su testimonio y dicen, uy, hermano, yo antes de Cristo era el mismo demonio. Pero empiezan a hablar como con añoranza, con orgullo, ¿no? De ser tan detallistas y tan explícitos en la forma en que pecaban, que uno casi dice, hermano, pues ¿qué hace aquí? Si tanto anhela su pecado, hermano, usted realmente, pues en la forma que se expresa, debería de ser esa una alarma para su conciencia de decir, tal vez externamente ya no lo practica, pero internamente, híjole, que así se conociera las doctrinas de la gracia, ¿no? Que así tuviera declara la teología sistemática. Un detalle, una pasión por hablar de la vida anterior. Ah, pero Cristo ya me liberó. Cuando deberíamos de estar hablando con vergüenza, con odio, con desagrado, con aborrecimiento, en caso de que fuera necesario hablar de esas cosas. Una vez en una reunión entre cristianos, ¿no? Sale el tema de, ay, no, es que fíjate que yo era así, y oye, y casi, ¿tú cómo preparabas la cubita? No, pues es que a mí me gustaba así pintadita y que con mucho hielo, y alguna vez probaste esto, espérame. ¿Y no sabes qué tip era buenísimo? Tal botanita te ayuda a no deshidratarte. Uy, hermano. Un día me acuerdo que en un grupo de estudio se avienta todavía el apuntado un hermano de decir, a mí me gustaba comprar la cerveza de 1,4 litros porque esa no baila en la puerta del refri. Y yo así de, ya podemos empezar nuestro estudio. O sea, ya pasando tips. La de 1,4 litros que no baila. Que porque según la de litro sí abre uno la puerta y pega. Uy, testimonios al final, hermana, si da tiempo ahorita, hablar con añoranza de la vida pasada, en lugar de hablar con aborrecimiento, es una señal de endurecimiento.
Cualquiera puede afligirse por una pérdida o un fracaso, pero solo aquel que ha sido salvado se aflige verdaderamente por su pecado. El incrédulo, ¿por qué se aflige? Híjole, se me fue ese negocio, se me fue esta oportunidad, se me fue aquello. El verdadero creyente, ¿qué dice? Está en las manos de Dios. Si no era su voluntad, que así sea. ¿Pero qué le causa una verdadera aflicción? Su pecado. 3. La mortificación del pecado no significa el cultivo de una naturaleza tranquila y quieta. Repito, la verdadera mortificación del pecado no significa el cultivo de una naturaleza tranquila y quieta. El cultivo de una naturaleza tranquila y quieta. ¿En qué sentido decimos esto? Fíjense, algunas personas han sido bendecidas con un temperamento muy apacible, ¿no? Muy agradable, pero eso no significa que están mortificando su pecado más que aquel que está luchando con la ira y el enojo. Podemos tener el caso de una persona explosiva que realmente está mortificando el pecado y que podemos nosotros juzgar mal y decir, híjole, este hermanito, ¿no? Y una persona que no llegó, pues no llegó. Que sí llegó, qué bueno que llegó. Han conocido personas así que dicen, pues no me afecta, es su temperamento, pero tal vez él tiene otros pecados que no son tan evidentes, pero que ni siquiera tiene la intención de mortificar, y el otro que se está esforzando es como dicen, ¿no? O sea, si la vecina grita y alza la voz, es una mandona controladora. Yo tengo habilidades desarrolladas de liderazgo. Cuando grito y alzo la voz, no es lo mismo, ¿verdad? Otra vez, vemos de diferente forma, pero eso no quiere decir que aquel que ya por naturaleza Dios le concedió un temperamento así, necesariamente es que ya mortificó o está mortificando el pecado en su vida. Y esto sobre todo lo tenemos que tener claro o presente con las personas que más conocemos, empezando por nuestra esposa, esposo y nuestros hijos, de saber, en la medida que los conocemos más, podemos entender cuáles son sus batallas más profundas. ¿Con qué están batallando más, no? Yo, por ejemplo, puedo pensar en una tía que es a todo dar y cuando estaba estudiando esto decía, bueno, ella realmente tiene esa característica de ser muy apacible, muy tranquila. No estoy diciendo que ella no esté mortificando su pecado, espero que sí. Pero yo decía, no tal cual el ejemplo, porque veía el contraste con otro tío que pues es así explosivo, dice lo que tiene que decir. Y bueno, a veces nos va a resultar muy claro qué pecado debe de mortificar el hermano, ¿verdad? Pero ¿cuál es la genuina obra del Espíritu Santo que decíamos ayer? Me va a empezar a hacer ver el pecado en mi vida con la misma facilidad y rapidez que antes yo lo veía en los demás. Y esa es una bendición, ese es un sello de una verdadera obra interior que está llevándonos ahora sí a ponernos enfrente de una meta muy concreta. ¿Qué pecado tienes que empezar a mortificar en tu vida? ¿Qué pecado tenemos que empezar a mortificar en nuestras vidas? Tienen los americanos un dicho, ¿no? Un problema bien definido ya está resuelto a la mitad. Es un buen inicio, ¿no? O sea, decir, yo ya tengo claro cuál es mi top 10, ¿no? Así como ayer veíamos, ¿no? ¿Cuál es mi top 10 de pecados a mortificar? Bueno, qué bendición que yo ya lo tenga claro, ¿no? Porque a veces pues decimos, pues no, ¿cuál pecado? Pues,
Sí, de repente me enojo, sí, de repente hago esto, aquello, pero no, ¿verdad? No es necesariamente un éxito en la mortificación del pecado, no necesariamente corresponde con el temperamento de una persona que es tranquila. 4. Un pecado no ha sido mortificado cuando simplemente ha sido desviado en otra dirección. Un pecado no ha sido mortificado cuando simplemente ha sido desviado en otra dirección. ¿Recuerdan el caso de Simón el Mago? Ahí les voy a dar nada más la cita, no lo vamos a leer porque está un poquito largo el relato. Hechos 8 del 9 al 24. Hechos 8 del 9 al 24. El que dejó la magia por un tiempo, pero la codicia y la ambición se manifestaron de otra forma. Es decir, misma raíz, diferente manifestación externa. El pecado visible o el pecado externo, ¿cuál era? La práctica de la magia. Pero ¿cuál era la raíz? Codicia, ganancia deshonesta, ambición. Entonces, él dice, no, pues yo quiero comprar ese don, ¿verdad? Porque ese don es muchísimo más poderoso que lo que yo conocía. Y viene inmediatamente la reprobación, ¿no? O sea, simplemente el pecado en él de codicia no fue mortificado, simplemente adquirió otro cauce. Y por lo tanto, ese pecado adquiere otra forma de expresión externa, pero no se fue de ahí, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con ser tajantes muchas veces en la consejería. Bueno, no sé si decir esto. Usted tápense los oídos. No, mejor no, es que luego ya pongo ideas que no tienen. No, es que el ejemplo que traigo no es para juguetes preescolares. Entonces, no lo brincamos, pero creo que queda claro el ejemplo, ¿no? O sea, el asunto es que puede haber un deseo interno que simplemente no está siendo mortificado, sino que está siendo desviado en otra dirección. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa que yo me di cuenta en los centros de rehabilitación, mínimo los que yo he conocido, es que les cambian la droga o el alcohol por el cigarro. Sí. Por ejemplo. Sí. Sí, ese puede ser un ejemplo, que realmente el objetivo de ellos pues no es mortificar el pecado, es sacarlos de una adicción que es escandalosa y altamente dañina o mucho más dañina que el cigarro, ¿no? Sí, ese ejemplo funciona. Ajá, o bajar la escala, ¿no? Como ir para abajo, ¿no? 5. La conquista ocasional del pecado tampoco significa la mortificación del pecado. La conquista ocasional del pecado tampoco significa la mortificación del pecado. Voy a leer el Salmo 78, si quieren escúchenlo. Voy a leer del versículo 32, desde el versículo 32. Dice así: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían.
pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Es decir, en Israel vemos esta constante de que había siempre una conversión temporal y superficial. No había una conquista definitiva. ¿Perdón? Perdón. Salmo 78, leí del 32 al 37. Es decir, esto también lo podemos ver en el periodo de los jueces, ¿no? ¿Qué sucedía en el periodo de los jueces? Dice la escritura que cada quien hacía como bien le parecía. Hagan de cuenta un Israel Montessori. No se crean. Es nada más para que se despierten un poquito, pero cada quien hacía como le parecía, y entonces venía una aflicción de parte de Dios, y ¿qué hacían ellos? Clamaban. Venía una liberación milagrosa de Dios por medio de un juez que se levantaba, y luego ¿qué hacían? Otra vez sumidos en oscuridad, en rebelión, ¿no? Y ese periodo de los jueces que nosotros vemos ahí tan histórico, tan ajeno, tan distante a veces a nuestra condición, a veces describe la vida del creyente, ¿no? ¿Qué hacemos después de una liberación milagrosa de parte de Dios de una aflicción? ¿Qué es lo que hacemos? La conquista ocasional del pecado no es sinónimo de mortificación del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está vivo y siempre está en espera de una ocasión para brotar. ¿Han visto qué maravilla es? Bueno, hablando por ejemplo de la Ciudad de México, los que conocen el periférico, por ejemplo, que hay puro asfalto, ¿no? Y de repente se abre una grietita y hay un poquito de tierra, ¿y qué sale? Una plantita inocente, bonita, hermosa. Así es el pecado. O sea, me refiero a que solo estaba esperando una oportunidad dentro de toda esa plancha de asfalto, una grietita, un poquito de tierra, luz, agua. Basta un descuido en la mortificación del pecado, ¿para qué? Para que brote. Ahora, si esa semilla es de uno de esos árboles que termina la raíz rompiendo el cemento, imagínense el lío en que nos metemos ahí con los ecologistas, ¿no? Ahorita tenemos a veces ese problema en las banquetas, árboles que se plantaron que no consideraron que las raíces crecen de tal forma hacia arriba que rompen las banquetas, ¿no? Hay árboles que pues como que la raíz está bien profunda y no tiene ese problema. Pero el pecado es de la misma forma, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, más bien ninguno de nosotros tiene la capacidad de ver a simple vista lo que está sucediendo ahorita en la primavera, este efecto del polen que anda en el aire y que precisamente al final garantiza que la vegetación esté por todos lados, ¿no? De la misma manera está afectando este polen, digamos, interior que nosotros tenemos, que está esperando una oportunidad para florecer, y que si no se va y se corta, ¿qué va a hacer? Va a empezar a crecer y va a dar fruto. Evidentemente un mal fruto, un fruto que cada vez va a ser más escandaloso, ¿no? Entonces, cuando no hay esta mortificación del pecado, sí puede ser que en la vida del creyente el asunto es que en cuanto yo veo el brote, lo atiendo. ¿Cuál es el problema de cuando no se están atendiendo los brotes? Que podemos saber, creyentes, que ya no son brotes, tenemos plantíos de pecados consentidos por el endurecimiento. Y es una bendición, otra vez repito, utilizar los medios de gracia cuando viene un hermano, como decía el salmista, líbrame de mis errores. ¿Cuáles?
de los que me son ocultos, de los que yo no veo, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los medios de gracia que precisamente en la comunión con los santos y por medio de la predicación, yo qué puedo hacer? Despertar a la realidad. Ese es un árbol malo en tu vida. Eso es algo que tú has consentido por mucho tiempo. Eso es algo que la palabra claramente enseña que no debes de hacer. Ese es un pecado no mortificado. Eso es algo con lo que tú tienes que trabajar desde raíz y cortar. Algo que toda la vida yo había practicado o había visto, pero que simplemente estaba para mí totalmente oculto. El pecado está vivo y en espera de brotar. El germen está latente mientras tengamos esta carne. Es decir, está ahí esperando la oportunidad. A veces este germen tiene la paciencia que nosotros no tenemos. Espera la ocasión ideal para brotar. Espera la ocasión, espera el descuido, espera la relajación del creyente. No sé si han escuchado esta anécdota sobre cómo puede llegar esta relajación a un extremo tal. De la visita de un pastor a la casa de uno de sus congregantes, ¿no? Y un matrimonio recibe a los pastores y les hace una cena muy rica y todo. Y cuando los pastores se van, la esposa detecta que falta una cuchara. Y la esposa está así buscando y buscando y buscando y le dice al esposo, ¿cómo es posible? Es el pastor. Pues ¿quién nos dirige? ¿Cómo es que es el encargado de nuestra vida espiritual? Él que debería de ser el que nos pone el ejemplo. Pues si le gustaba la cuchara me hubiera dicho, yo le regalo un... O sea, ya saben que casi no creamos escenarios en la mente, ¿no? La cosa es que pasan muchos meses, pasa un año y otra vez este pastor vuelve a ir a la casa de este matrimonio. Y el esposo así con la esposa de ni se te ocurra sacar el tema, porque te disciplino. Si oye esto mi esposa, estoy aquí de hablador, no es cierto. Y la esposa está así que no se aguanta, ¿no? Hasta que de plano no se aguanta y dice, hermano, pastor, yo tengo algo que arreglar con usted, ¿no? Y bien espiritual dice, ¿no? Así, la Biblia dice que conservemos en la medida de lo posible, estemos en paz unos con otros, y yo quiero aclarar esto con usted. La última vez que usted vino a cenar, aquí falta una cuchara. Y el pastor le dice, sí recuerdo el incidente, la dejé dentro de tu Biblia para marcarte el pasaje que quería que leyeran y estudiaran. ¿Cuántas veces podemos estar así? Bueno, dice Matthew Henry, para cerrar este bloque de lo que no es la mortificación del pecado, dice, Señor, aunque nos alejemos de ti en rebelión, aún vuelve a nosotros y vuelve a ti nuestros corazones, para que podamos temer tu nombre. Ven a nosotros, bendícenos con despertar, convención, renovación y gracia que confirma. Al empezar a entender la seriedad de la mortificación en el pecado en nuestra vida, va a cambiar nuestra forma de orar. Entendiendo que nuestra unión con Cristo es lo que determina la posibilidad de que el Espíritu Santo esté operando en nosotros. O sea, no es que Él necesite nuestro permiso, yo sé que ustedes lo saben, ¿no?
sino que nuestra unión con Cristo es lo que hace posible que el Espíritu Santo venga a actuar sobre el verdadero creyente, y entonces esa se va a volver una constante en nuestra oración, el estar anhelando una y otra vez: Señor, aunque yo esté en rebelión, aunque yo sea obstinado, Señor, reconozco mi condición de obstinación, reconozco mi condición de rebelión, Señor, una y otra vez, ten misericordia y no me entregues a la dureza de mi corazón. Haz lo que tengas que hacer, Señor, pero no me entregues a la dureza de mi corazón. Ese debería de ser el mayor temor del creyente. Que Dios aparte su gracia, que Dios nos cierre los medios de gracia para combatir el pecado en nuestra vida. Ese debería de ser uno de los temores más profundos y más arraigados. Que Dios no nos permita distinguir el falso evangelio del verdadero evangelio. Que Dios nos entregue a falsos maestros.